Hola celderas y celderas y ser bienvenidos al Gran Ser Sagrado. Ya han pasado varios meses desde que salió Zelda Tears of the Kingdom al mercado. Las incongruencias que nos ha dejado precisamente no son pocas. Una de las mayores dudas que nos ha dejado es sobre la existencia de los Zonan, ya que pensábamos que con este título nos resolverían dichas dudas, pero aparentemente fue todo lo contrario. En este vídeo planeo tratar el verdadero origen de dicha tribu, así que por favor, prestad atención, porque se viene una teoría que os aseguro que os va a dejar marca. Los Uka son habitantes de los cielos, más específicamente de una zona con el nombre de Celestia. Tenemos entendido que si de tecnología se trata, ellos poseen un gran y alto conocimiento, ya que incluso fueron los creadores de las islas flotantes en las que viven. En el pasado, estos seres tenían una estrecha relación con la familia real de Hyrule, y para poder mantener el contacto de ser necesario, crearon el cetro del dominio, y se lo entregaron junto con un libro denominado el Libro de los Cielos. Debido a que era un objeto de los Uka, la familia real de Hyrule denominó el cetro como el cetro o báculo de los cielos, el cual tendría que ser otorgado al enviado a los cielos junto con el Libro de los Cielos. Este último tenía el poder de hacer dos cosas. El primero es, en caso de que sea necesario, recuperar el poder al cetro del dominio con el estado del libro que le entregaron los Uka, y el segundo, una vez el cetro estuviese con todo su poder, mover las estatuas de piedra con aspecto de búho con dicho poder para completar las palabras del libro, y así poder quitarle el sello a la séptima estatua del búho, y poder llegar al cañón de los cielos. Esta es toda la historia que sabemos respecto a los Uka. Pero si ahora la vamos comparando con la de los Zonan, vemos cómo pueden tener cierta similitud. Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Una frase que dijo Ganondorf y totalmente verídica, pero en Twilight Princess existe una raza que se les consideraba la más cercana a los dioses, y se trata de los Uka, según el padre de Shad. Ahora, después de toda la especulación, es cuando nos hacemos la pregunta clave de todo esto. ¿Son los Zonan descendientes de los Uka o viceversa? Bueno, ambas razas provienen de los cielos, y también sabemos que poseen grandes conocimientos tecnológicos. Realmente, si lo vemos de tal forma, podría llegar a tener sentido. Sabemos que en Twilight Princess los Uka dejaron un rastro de su civilización por lo largo y ancho de Hyrule. Lo que exactamente dejaron fueron las estatuas de piedra con forma de búho, y junto a ellas una letra de su propio alfabeto debajo de cada estatua. Pues bueno, en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, los Zonan hicieron exactamente lo mismo. Dejaron por todo Hyrule rastro de su antigua civilización, y en su caso, lo que dejaron fueron construcciones hechas con piedra, altares con el mismo material, estatuas de piedra con forma de jabalíes, dragones, búhos... ¿Es esto acaso una simple casualidad? Y es que eso no es todo, ya que existe un lugar en donde abundan los rastros de civilización de ambas razas, y ese lugar se trata de Farone. En Twilight Princess se encuentra la arboleda sagrada, el cual se puede ubicar en Farone, y justo ahí es donde se encuentra el Templo del Tiempo. Pero eso no es todo, ya que al viajar por el tiempo en ese mismo lugar nos encontramos el Cetro del Dominio, el cual nos permite controlar las estatuas de piedra que se encuentran en ese lugar. Estatuas las cuales, si no os habéis dado cuenta, tienen simbología tanto Uka como también Iliana. En Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, dentro de Farone podemos encontrarnos con rastros de la civilización Zonan, y a montones además. Esto podría ser otra pista más de que los Uka y los Zonan podrían tener algún tipo de relación evolutiva. Sin embargo, a pesar de que ambas razas tienen altos conocimientos tecnológicos, su tipo de tecnología son bastante diferentes. La tecnología de los Uka puede llegar a ser muy avanzada, tanto que inclusive pueden hacer flotar por los cielos una gran ciudad con tan solo unas hélices gigantes en las puntas superiores e inferiores de la isla. Sin embargo, no deja de ser un tipo de tecnología que, con el tiempo, los ilianos podrían llegar a imitar, puesto que no necesitan de ningún tipo de magia o energía especial. No sabemos qué clase de mecanismo mantiene en movimiento esas grandes hélices, pero de ser uno como los que hay por toda la isla, tendría sentido el hecho de que en Tears of the Kingdom ya no existiera, puesto que el antiguo mecanismo que hacía flotar esa ciudad se habrá averiado por el paso del tiempo, y el hogar de los Uka habrá caído a la superficie
siendo completamente destruida por el impacto. Esta es una teoría que podría llegar a ser acertada, pero la cosa todavía no acaba ahí. En la época en la que la gran ciudad flotante hubiera caído a la superficie, es la posterior en la que los Ilianos dejarían de tener contacto con los Uka, por lo que incluso ya se habrían olvidado por completo de ellos. Entonces, tras el impacto, lograrían sobrevivir algunos pocos Uka y tendrían la oportunidad de volver a verse con los habitantes de Hyrule. Quizás los sobrevivientes estuvieron pensando en que el mensajero de los cielos podría ayudarlos, por lo que pondrían rumbo hacia la construcción más llamativa del reino, teniendo en cuenta la gran posibilidad de que esa construcción fuera el hogar de la familia real, el castillo de Hyrule. La decepción de los Uka no sería poca, tras darse cuenta que los Ilianos no se acordaban de aquella raza que más se acercaba a los dioses. Por supuesto, todo esto son especulaciones, pero si vamos añadiendo más y más detalles, podemos ver cómo va encajando toda la historia. Como por ejemplo, el lugar en donde la ciudad flotante cayó podría perfectamente tratarse de Farone, de ahí que los Tonan se establecieran en esa misma región, ya que sus antepasados tuvieron el permiso de la familia real de vivir en aquel lugar. Otra pista más podría ser del propio lenguaje, ya que los Uka tienen un idioma muy distinto al iliano, mientras que los Tonan hablan el mismo idioma que los ilianos. Esto podría significar que al verse en dificultades por no poder hablar con los habitantes de la superficie, optarían por aprender su mismo lenguaje, para así no tener problemas con la comunicación, y de ese modo sus descendientes tomarían en cuenta solo el idioma hablado en el reino de Hyrule. También es posible que las ropas del bárbaro sean antiguos ropajes que empezaron a elaborar los Uka mientras evolucionaban a Zonan, y aquí está el misterio de todo esto. Antes de que saliera Tears of the Kingdom al mercado, siempre se creyó que estas ropas pertenecían a los Zonan, pero ahora ya la comunidad no sabe a qué opinar. Y si lo pensamos bien, tampoco tendría mucho sentido, ya que desde el primer teaser veamos como los Zonan tendrían un tipo de energía muy similar a la que tienen los Sheikah, y con el nuevo trailer que veíamos, más referencias a los Zonan encontrábamos en tecnología muy avanzada, por lo que no tendría sentido que fueran bárbaros y además científicos. Sin embargo, con la teoría de los Uka en mente, podríamos encontrar algún tipo de lógica, como la siguiente. Si la ciudad flotante caera a la superficie, lo más probable es que toda su tecnología se habría quedado total o casi totalmente obsoleta, por lo que los Uka se convertirían en una raza muy inferior si de civilización se trata, puesto que pasarían a ser muy débiles en comparación a otras razas. El entorno mismo obligaría a los Uka a acostumbrarse, a tener que ir a cazar para evitar morirse de hambre, a tener que vivir en un frío y solitario bosque, por lo que, siguiendo los pasos de los Ilianos, evolucionarían hasta el punto de tener un aspecto más humanoide y tener la necesidad de cubrirse el cuerpo con ropa. Así serían creadas las prendas bárbaras. Como veis, la probabilidad de que los Zonan sean la evolución de los Uka es muy alta, pero aún hay muchas más pistas que lo podrían confirmar de cierto modo, como la propia energía como tal, y sí, ha llegado el momento de hablar de cierto artilugio que fabricaron los Uka en una era pasada, el cetro del dominio. Este objeto fue creado con el fin de que los Ilianos y los Uka estuvieran en contacto constante, por lo que sería algo que darían a la familia real de Hyrule. En otras palabras, es un objeto único en su clase. No hay otro igual, solo uno, y esto precisamente lo convierte en especial. Aparte, hay un detalle que lo hace aún más especial, y se trata de su funcionamiento. Tiene un tipo de energía en su interior que le permite imitar los movimientos de su portador y reflejarlo a objetos inanimados. Artilugios capaces de hacer esto los convierten en unos muy poderosos. Pero ¿cuál es la diferencia con este cetro y cualquier otra cosa creada por los Uka? Pues esa desconocida energía de color verdosa. Que nosotros sepamos, solo el cetro del dominio utiliza esta energía en Twilight Princess. ¿Pero eso por qué? Si los Uka eran tan poderosos, ¿por qué no usaron más esta energía? Pues porque era algo que aún estaban desarrollando. Aún no tenían un total control sobre este poder. Aún no eran capaces de usarla como a ellos les hubiera gustado. Por lo que los Uka, con la poca energía que tenían en su poder, decidieron entregársela a los Ilianos para demostrarles la amistad, el vínculo que tenían. Los Uka tenían un solo deseo, no era otro que regresar a su hogar, poder regresar algún día a los cielos. Por lo que, durante el tiempo de su estancia en Farone, decidieron retomar la investigación sobre aquella energía para poder crear un nuevo tipo de mecanismo para, una vez más, hacer flotar por los cielos el hogar que tanto añoraban.
Como todo su equipo quedó destrozado tras el impacto de la antigua Celestia, solo les quedaría el conocimiento que habían adquirido cuando aún vivían en los cielos. Entonces, con eso en mente, empezarían de cero, esta vez utilizando materiales de la superficie, materiales que, para su sorpresa, se adaptarían muy fácilmente a lo que intentaban fabricar. No sabemos cuánto, pero pasaría el tiempo y los Uka, ahora conocidos como Zonan, ya habrían logrado crear diversos utensilios, los cuales se empezarían a llamar artilugios Zonan, y para lograrlo utilizaron los mismos principios que con el cetro del dominio, por lo que gracias a la energía que poco a poco habían podido dominar, fueron capaces de fabricar miles y miles de estos artefactos. Sin embargo, para poder lograr el propósito de regresar a los cielos, necesitaban algo más. Necesitaban dos tipos de artilugios que aún no habían logrado crear, los cuales son el bloque flotante y el tente tieso. El bloque flotante era indispensable para poder hacer flotar la Tierra, y era el principal propósito de todo esto, pero posteriormente se darían cuenta que esto no era suficiente, ya que si bien podrían hacer flotar toda una isla a los cielos, el tamaño de tal sería tanta que el peso se descompensaría por ciertos lados y simplemente la isla se torcería, por lo que necesitaban una artilugia más que impida que eso sucediera, y ese es el tente tieso. Esto último lo podéis confirmar en el propio juego, en donde te explican en la información del artilugio para qué lo solían utilizar en tiempos remotos los Zonan. Y así sería como los Uka evolucionarían a los Zonan, siguiendo el paso de sus ancestros al construir el cetro del dominio. Me imagino que estaréis aún con muchas dudas después de oír todo esto, así que intentaré resolver algunas, como por ejemplo, ¿por qué los Uka decidieron cambiar el nombre de su raza? La palabra Sona, que es como llaman a los Zonan en japonés, es un juego de palabras que proviene de Naso, el cual significa misterio si lo juntáis con la palabra existencia o ser. En otras palabras, seres misteriosos se traduciría como Naso no Sonsai, y lo más probable es que a medida que los ilianos observaban a los Uka evolucionar a pasos agigantados, los habrán empezado a llamar de esta manera. Tras escucharlo, les habrá gustado lo suficiente como para ponérselo como nombre, debido a que ellos ya habían aceptado su gran cambio. Tras cambiar su nombre oficialmente, decidirían que también sería hora de cambiar el diseño representativo de la tribu, el cual, por si no lo sabíais, el antiguo símbolo Uka era este ojo de por aquí. Entonces, suponemos que lo cambiarían por el típico espiral que durante tanto tiempo hemos estado viendo y... la verdad es que no lo creo. Desde hace ya 6 años, o el tiempo en el que estuvimos teorizando sobre los Zonan, hemos estado creyendo que esta espiral es el símbolo representativo de esta raza. Pero ¿eso por qué? ¿Es que acaso nos lo confirmaron? Pues... el fandom empezó a creer esto debido a que, prácticamente, aparecía en cualquier cosa construida por los Zonan, siendo un claro ejemplo de esto los laberintos de Lomei. Aún desconocemos el porqué de la existencia de estos dos laberintos, esparcidos por todo Hyrule. Mas lo que sí sabemos es que son de procedencia Zonan, y esto lo podemos ver fácilmente por la forma de dragones que tienen los muros y por los espirales que tanto caracteriza a esta tribu. ¿Lo habéis notado ya? ¿Ya habéis entendido el porqué de estos espirales? Bueno, pues, tal y como he dicho, numerosas espirales se encuentran en muchas de las construcciones que hicieron los Zonan, y sobre todo en las construcciones más importantes, como lo son los búhos, los jabalíes y los dragones. Estos espirales se encuentran por todos sus cuerpos, tal y como podréis estar viendo ahora. Pero ¿eso por qué si realmente no se trata de su verdadero símbolo representativo? Pues esto puede parecer algo lioso, pero realmente tiene todo el sentido del mundo. Pero para lograr entenderlo necesitáis recordar algo muy esencial. Los Zonan crearon las estatuas de piedra con aspecto animal por un solo motivo, y es que, para sus ojos, dichos animales representaban algo muy importante, algo que nunca había que olvidar, y se trata de la propia Trifuerza. El jabalí representaba el poder, por su tipo de naturaleza tan hostil. El búho representaba la sabiduría, por el tiempo y dedicación que suelen tener estos al cazar. Y el dragón representaba el valor, por su... bueno, de hecho, ¿por qué? ¿Qué tienen los dragones de valientes? Pues, ¿vosotros qué creéis? En efecto, a los dragones se les consideran seres con valor al atreverse a comer una piedra secreta, y así convertirse en uno, porque para comerte una piedra secreta necesitas tener mucho valor, al saber lo que te puede ocurrir. Por eso los Zonan admiran tanto a los dragones.
Y también, por eso hay tantas estatuas de piedra con forma de dragón en comparación a otras. Todo empieza a encajar y cada vez empieza a tener más sentido. Y también, por eso tantos espirales por todas sus construcciones, porque los espirales, para los Zonan, representaban a los dragones. ¿Es que acaso creéis que fue una simple casualidad que la última lágrima de dragón fuese a parar en la península Espiralia? Así que, por este motivo, no creo que este sea el símbolo representativo de la tribu, sino que pienso que lo es este otro. Aún desconocemos la procedencia de este símbolo, mas yo creo que podría tratarse del que representa esta raza. Y como ya nos hemos desviado un poco sobre lo que quería tratar en este vídeo, retomaremos el camino analizando el diseño que decidieron ponerle a este símbolo. Para empezar, hablaremos de lo más llamativo, el cual es el huevo que se encuentra justo en el centro. Los más astutos os habréis dado cuenta de que es muy similar al que podemos ver en algunas estructuras o incluso golems, como en las lámparas o en los propios golems ayudantes. Y es que al parecer los Zonan tenían una rara obsesión con esto, ya que también los podemos encontrar en algunas vestimentas, como los propios pendientes de Sonia. Supongo que nunca sabremos su verdadero motivo, pero quizás con esto estén referenciando a su antiguo hogar, debido a que las construcciones que habían en aquella ciudad flotante tienen esa misma y peculiar forma de huevo. Siguiendo con el análisis del diseño, podemos ver, por lo más bajo del mismo, un par de ojos mirando hacia arriba, pero con un ángulo diagonal, como si estuvieran mirando su propia frente. Quizás lo que represente a esto podría ser que a medida que los Suka fueron evolucionando, por algún motivo les apareció un tercer ojo en su frente, y que lo que estén mirando estos ojos no sea más que una referencia de su sorpresa tras darse cuenta. Finalmente tenemos estas especies de alas por los costados del símbolo, y lo que podría hacer referencia es el propio símbolo de la familia real de Hyrule. Mas el significado oculto de esto, yo creo que se trata de algo que fue esencial en su evolución, algo que, de no haber existido, los Suka se habrían extinguido sin poder evolucionar. Y no es otro que el propio cetro del dominio. Esta parte del símbolo podría significar la nariz de los Zonan, y que simplemente el propio símbolo representaría sus rostros, pero lo que yo creo es que esto haría referencia al bastón, y con eso, estas alas representarían a lo que rodeaba la esfera de energía de color verdoso. Así que bueno, con esto finalizaría esta teoría. Por supuesto que aún hay más cosas que podemos exprimir sobre la relación evolutiva de los Suka y los Zonan, como el porqué de su tercer ojo, e incluso el cómo perdieron la capacidad de teletransporte. Pero ya creo que es darle demasiadas vueltas, aunque si llegara a descubrir algo nuevo e impactante sobre el tema, haré otro vídeo siguiendo con la teoría. Mientras iba haciendo este vídeo, se me han ido ocurriendo aún más teorías, de las que podré tratar aquí en el canal, por lo que estar atentos en los próximos meses, porque haré vídeos de los que os aseguro que no os arrepentiréis de ver. Y si me podéis dar vuestra opinión en los comentarios, pues mucho mejor. Estaré encantado de ver vuestras propias teorías respecto a todo esto. Espero que os haya gustado la teoría y recordad que vuestro poder incrementado no se os suba a la cabeza. Adiós.